Ante todo, muy buenos días. En esta oportunidad, nuestro grupo va a exponer el capítulo 1 del libro Política Económica. Las integrantes del grupo somos Carla Curio Pumayoglia, Gladys Conde Banda y Patricia Flores Ábalos. En la primera parte es la metodología y técnicas. El primer capítulo está titulado El método de las ciencias sociales en la ciencia económica. Una breve introducción de lo que haremos en el trabajo. Está diseñado de forma práctica y sencilla para dar a conocer conceptos básicos como es de ciencia, método científico y el surgimiento de las ciencias sociales y económicas. En la segunda parte abarcaremos el tema de las distintas metodologías, como es del Karl Popper, el método popperiano en economía, el método de Archibald, el método de Lakatos y las diferentes controversias que se presentan. Y en la última parte estarán nuestras conclusiones. El objetivo de la presentación. El objetivo general que nosotros vamos a dar de nuestro trabajo es dar a conocer los distintos métodos que se presentan en la política económica y también las distintas controversias que existen entre ellas. Ciencia y método científico. ¿Qué es ciencia? Es el modo de conocimiento que aspira a formular mediante lenguajes rigurosos leyes. La ciencia viene del verbo saber, o sea, decir. Dentro del verbo saber existen dos tipos, que es el saber vulgar y el saber científico. El saber vulgar es por sentido común, que es el elemento básico de la ciencia, tiene un lenguaje ordinario y está limitado en sus preocupaciones, conduce a juicios contradictorios y es un conocimiento buscado. Por el contrario, el saber científico es consciente de los límites de la validez de sus creencias, elimina el lenguaje ordinario y aumenta su capacidad para resolver los problemas, utiliza el método científico y ataca las contradicciones. El método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico es un camino para alcanzar un fin en un término puramente científico. También se podría decir que es un camino concretado en un conjunto de reglas y sirve para descubrir la verdad que se ignora. Las fases del método científico. Son 4 las fases del método científico, pero los 4 no están unificados. La primera fase es hacer un inventario previo de los fenómenos o hechos rutinarios. La segunda es plantear un tema problemático y luego explicarlo. La tercera es la ideación de conjeturas y la cuarta es el tratamiento por inclusión de diversas hipótesis. La ciencia económica y entre las ciencias sociales. La ciencia social. Según el naturalismo, la ciencia social no es una ciencia, ya que contrastan tendencias y se hallan en el umbral del conocimiento científico. El objeto de la ciencia social es el conocimiento científico de las actividades de un individuo como miembro de un grupo. Según Piaget, dentro de las ciencias sociales o ciencias humanas se encuentran las ciencias nomotéticas, y cumplen 3 características fundamentales. 1 es la elaboración de las leyes, 2 es la tendencia a dirigir las investigaciones sociales sobre pocas variables a la vez, y la tercera es la utilización de métodos de experimentación estricta. Y una de las características fundamentales de estas ciencias es la experimentación, a las que pertenece la economía entre las ciencias del hombre. Las ciencias experimentales está constituido después de las ciencias deductivas. Y según Piaget, después de la investigación por el terreno deductivo, la economía avanzó al terreno de la tautología, basándose en premisas alejadas a la realidad, y ello conllevó a que existieran ciertas conjeturas y también fue objeto de debates. A continuación, mi compañera les va a explicar sobre la metodología de Karl Popper. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de la metodología de Karl Popper. Karl Popper es un filósofo vienés que trata acerca de la teoría del método deductivo de contrastar la obra de la lógica de la investigación. Karl Popper, su metodología consiste que presentando una hipótesis, se extraen las conclusiones por medio de una deducción lógica, lo que nos lleva a que estas conclusiones se comparen entre sí y con el objeto de hallar las relaciones lógicas que llegan a tener estas hipótesis.
Ahora vamos a hablar acerca de la innovación y controversia en la metodología económica. Para esto vamos a tocar del autor que nos habla de este tema, que es Lionel Robbins, que trata acerca del método deductivista, con su obra Essay on the Nature and Significance of Economic Science, que es de 1932. Lionel Robbins nos dice que concibe a la ciencia económica como un cuerpo de deducciones, en el cual que a partir de una serie de postulados nos dice que se implican los hechos simples de la experiencia referente a la escasez. Lionel Robinson, a través de su trabajo, es contestado y llega a tener una controversia con Terence Wilmot Hutchinson. A continuación vamos a leer lo que él refuta. Terence Wilmot Hutchinson es un filósofo austríaco, empirista, que es el máximo representante del Círculo de Viena. En su obra The Significance and Basic Postulates of Economic Theory de 1938, él nos dice que si las proposiciones definitivas de una ciencia encontrase con las proposiciones accesorias puramente lógicas o matemáticas, son empleadas en muchas ciencias, incluidas la economía, y tiene que tener algún contenido empírico. Esas proposiciones deben ser capaces de comprobación empírica o deben de reducirse a unas proposiciones de este tipo, mediante la deducción lógica o matemática. El método popperiano en la economía. Popper propone el método de contrastación. Este pensamiento es seguido por Milton Friedman. A continuación les daré a conocer lo que opina Milton Friedman. Milton Friedman, en su obra Metodología de la Economía Positiva, nos dice que la única prueba decisiva de validez de una hipótesis es la comprobación de sus vaticinios con la experiencia, y añade a esta la evidencia de un hecho que nunca puede probar una hipótesis. Únicamente puede evitar el que sea desaprobada, que es lo que en general expresamos cuando decimos algo inexactamente, que la hipótesis no ha sido confirmado por la experiencia. Tesis de Lipsey. Richard Lipsey, en su metodología basada en la lógica deductiva, su obra que él nos habla es Introducción a la Economía Positiva. Nos dice Richard Lipsey que cualquier ciencia en fase de desarrollo verá rechazarse continuamente algunas de sus teorías y anotará también observaciones que no pueden ser explicadas. Y estas observaciones que no pueden ser explicadas por ninguna teoría, por lo cual la tesis de Lipsey no puede ser rechazada. A continuación, mi compañera va a exponer la tercera parte de este trabajo. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de Thomas Samuelson Kuhn, quien hace la descripción de la evolución histórica del proceso científico. Lo divide en dos, lo que es la ciencia normal y los periodos de crisis. En lo que respecta a la ciencia normal, él dice que presenta algunas anomalías. A estas les llama a las cosas que no pueden ser explicadas o que no son convincentes, en el cual al incrementarse las anomalías se da un proceso acumulativo insostenible, de las cuales surgen nuevas teorías. ¿Qué quiere decir? Que un paradigma es sustituido por otro paradigma, el cual causa la revolución científica. Y Thomas Samuelson Kuhn piensa de los paradigmas que estas son realizaciones científicas universalmente reconocidas en un tiempo y que proporcionan modelos de problemas y soluciones a comunidades científicas. Ahora, Camilo Dagun. Camilo Dagun, en su obra Metodología y Crítica Económica, habla acerca de la ciencia integrada por los paradigmas aceptados, pequeños fenómenos inexplicados sin cambio de paradigma, y lo que es fuerza la teoría para influir fenómenos inexplicados, así como también periodo de confusión, periodo de innovación y de oposición, y finalmente nuevamente la ciencia normal integrado por los nuevos paradigmas. Estas son el resumen del anterior de lo que respecta de Kuhn. Ahora la controversia. Thomas Samuelson Kuhn es contestado por Imre Lakatos. ¿Qué dice Thomas Samuelson? Dice que la evolución histórica del pensamiento científico
Esa es su teoría y es refutado por programas de investigación científica por Lakatos. El método de Archibald. Archibald escribe en su artículo Aspectos metodológicos de la teoría general de Keynes en 1967. En esta pretende desarrollar una doctrina de normatividad. Propone la regla de la demarcación basada en la comparabilidad en lugar de la refutabilidad. Considera científica una proposición y si esta tiene características de que su verdad probable puede ser comparada con la de otro enunciado, recurriendo a la observación. El método de Lakatos en economía. Él propone que no existen teorías científicas que puedan ser evaluadas de forma aislada o individual, ya que lo que existe son conjuntos de teorías interrelacionadas entre sí, a los que denomina programa de investigación científica, o que sus siglas en inglés son SRP. Un programa de investigación científica es provisional, es decir, no puede ser perpetuo. Controversia en torno al realismo de los supuestos. El deductivista Lionel Robbins se enfrenta frente al empirista Terence Whitman Hutchison. Robbins dice que al comprender los postulados básicos no hay necesidad de experimentarlo para su realismo, mientras que Hutchison dice que los supuestos postulados de la teoría económica ortodoxa no pueden ser verificados o no son poco realistas. Controversia en torno al realismo de los supuestos. En esta parte, los popperianos Friedman se enfrenta a Gunnar Myrdal y Hutchison. Friedman dice que un realismo completo es inalcanzable y Malthus, la ciencia experimental no necesita verificación, mientras que Myrdal dice los supuestos son carentes de realismo. Ahora finalmente la conclusión. Muchos economistas han exigido y siguen exigiendo mayor realismo a los supuestos en que se funda la teoría económica y señalan dicha falta de realismo como una de las principales causas de la incapacidad de las teorías elaboradas por los economistas para resolver los problemas y crisis en el mundo que tiene planeado. Ahora doy por concluido la exposición. Eso fue respecto al capítulo 1 del libro. Gracias.